Bien, paso ahora al último punto que tiene que ver con la bibliografía que nos falta en esta última unidad a partir de este enfoque holístico que plantea Berta Braslavsky. Ella hace una progresión, ¿sí? Una progresión de contenidos, una idea que tiene que ver con diferentes modelos, ¿sí? Eh, Plantea los métodos, da ciertas estrategias instruccionales, ¿sí? Eh, pero después va construyendo cómo este aprendizaje de la lectura y la escritura se relaciona con leer y escribir para estudiar, ¿sí? Y esta idea, que en el capítulo 14 se plantea como que este modelo holístico debe evaluarse de una manera continua, que esta evaluación tiene que ser diagnóstica, formativa y referencial, que tiene que darse esta evaluación en talleres y visitas, se tienen que autoevaluar los docentes y el seguimiento de la lectura y la escritura eh, se tiene que ir dando, que hay determinados resultados que dan las evaluaciones formativas sobre lectura y escritura, que hay una serie de obstáculos para la alfabetización, explica cuál es su postura en torno al nuevo criterio de promoción, eh, esto de que todo el primer ciclo es unificado, y dice, no es un simple cambio formal en la promoción de los niños a los 6 años de edad. Además de ser injusta, la repetición es un fracaso que puede tener efectos sobre la autoestima del niño y sobre el desarrollo de su personalidad, generando resentimientos, despego a los aprendizajes escolares y exclusión. Además de ser injusta, esa medida que interrumpe su desarrollo volviéndolo hacia atrás, el niño nada ganará con las rutinas de la repetición a que será sometido en el próximo año de escolaridad. Acá se para en un lugar bastante diferente al que nos plantea Ana Borzone. Dice, lo que corresponde, dice Braslavsky, es un criterio de promoción que, mirando hacia el futuro, sea más adecuado a los principios de la equidad en la diversidad. En este caso, los niños que se encuentran en el rango B están iniciando su reconocimiento de lo que son las letras. En el C, hay un esquemita en la página anterior, comienzan a darse cuenta de que hay que saber cómo usarlas para que su escritura diga algo de lo que quieren expresar, y en el D toman conciencia de las dificultades y mejoran sus propias estrategias para expresar por escrito lo que piensan. Al mismo tiempo, van leyendo con menos esfuerzo hasta adquirir una razonable fluidez y comprensión. El régimen estricto y generalmente arbitrario de promoción, que solo depende del criterio del maestro o del director, porque nadie se atiene a reglamentos que ya están desactualizados, no es el único obstáculo para la alfabetización. Existen otros reglamentarios relacionados con los tiempos y los espacios dedicados a la interrelación organizada de los docentes y a la individualización de los problemas de los alumnos, con las designaciones y la duración frente al grado, con los traslados, las licencias, la actualización y sobre todo la formación de los docentes. Dice, a pesar de esos obstáculos en la ciudad de Buenos Aires, se sigue avanzando en los proyectos de la SAP, que muchas veces trasciende y se generaliza en escuelas que no pertenecen al proyecto porque la época lo requiere, porque parece cumplir con sus objetivos de corto y mediano plazo. Aún no existe, dice, la evaluación formal en esta experiencia, pero la autoevaluación y un consenso extendido en las escuelas parecen demostrar que lo esencial consiste en la calidad de la educación, condicionada por múltiples variables, pero especialmente por un sistema formal, una sociedad, una política y una pedagogía que recuperen para el maestro y por el maestro la alta dignidad que se le reconoció y se generó cuando se generó la educación pública a fines del siglo XIX. Tiene una postura un poco más positiva en torno a eh, las posibilidades y plantea la jerarquización de la tarea docente y el apoyo y las políticas de Estado como algo para sostener estas situaciones. Estas situaciones de aprendizaje. Sí habla de esta idea de aprendizaje en construcción y de la idea de que la repitencia no viene a resolver. A ver, volver atrás en una trayectoria, poder recuperar puntos en una trayectoria es algo deseable. Que esto sea solo, implique solo una parte del proceso vivido por los alumnos en la escuela, es bastante injusto.
Tenemos que pensar esas trayectorias, cómo las construimos, ¿sí? Si muchas veces las dificultades son de índole cognitiva, si son de índole social, si son de índole metodológica, hay muchas cuestiones a tener en cuenta, hay muchas cuestiones que se nos escapan. La escuela está lejos de ser un lugar ideal, pero la repitencia, porque no se alcanza con un contenido, es considerar solo un aspecto de lo que vive el niño en la escuela. Yo me posiciono particularmente en ese aspecto y en este sentido disiento con Borsone. Además, lo que me parece que pasa es que no solo, lo que creo personalmente, es que no es solo la cuestión de codificar la relación existente entre un fonema y su grafema es lo que me garantiza que el chico sepa leer y escribir, porque tiene que adentrarse en un sistema y la única manera de hacerlo, en ese sentido coincido con Carmen Fusca, ¿sí? Cuyo artículo voy a subir en el aula en breve, porque me parece que la única manera de aprender a leer es leyendo y escribiendo con sentido. ¿Qué tipo de prácticas se proponen? ¿Cómo tiene que ser el ambiente? Eh, ¿Cómo se aprende a leer? Leer a los niños escribiendo con ayuda del maestro, los niños leyendo por sí mismos, los niños o nuestros alumnos adolescentes, ¿sí? Leyendo por sí mismos o escribiendo por sí mismos. Y después todas esas instancias de lectura y escritura, recuperarlas con instancias de reflexión sobre el lenguaje. Hay una serie de propuestas que da Fusca en este libro que implican esta reflexión por el lenguaje a partir de las escrituras de los niños. Es una tarea más porque no podemos recurrir a enlatados, ¿sí? A propuestas de otra gente y tenemos que ser, como quiere Sardi, un poco artesanos de estas consignas. Después hubo este articulito. Y el último que les quería decir tiene que ver con este libro, Cómo la puntuación cambió la historia, que recupera esta idea de que la escritura es una tecnología del pensamiento, ¿sí? El lenguaje escrito es una tecnología que no se puede obviar. Eh, no escribes tus pensamientos, cita al profesor Anders Johansen, y dice, no escribes tus pensamientos. Cualquiera que tenga alguna experiencia con la escritura sabe que esto no es así. Los pensamientos surgen durante el proceso como resultado del esfuerzo real de formularlos. Lo que acabo por escribir suele ser completamente diferente de lo que tenía en mente cuando decidí empezar a escribirlo. Si no me tomé el trabajo a la ligera, siempre es mucho más asombroso. No tenía idea de que todo eso estaba dentro de mí. El profesor Johansen les dice a sus alumnos: escriban oraciones completas y asegúrense de hacerlo de forma gramaticalmente correcta. Según su experiencia, los estudiantes se dan cuenta inmediatamente de que no pueden escribir mientras hablan, necesitan tomar muchas decisiones que antes podrían haber evitado. Luego descubren algunos recursos lógicos en su propio sentido del lenguaje. Escribir con coherencia gramatical es forzar el pensamiento a ser coherente. El lenguaje no existe en función de la gramática, sino que por el contrario es la gramática la que existe en función del lenguaje, y es por este motivo que la gramática desarrolla un importante trabajo en beneficio del lenguaje escrito. La puntuación es una parte avanzada del software tecnológico del pensamiento. El lenguaje escrito no es natural y la puntuación mucho menos. Se requiere de esfuerzo para aprender algo tan tedioso y por momentos difícil como la puntuación, pero al mismo tiempo esto ayuda a producir textos claros, fluidos y coherentes. El consuelo es que aprender a utilizar, por ejemplo, el punto y coma es como aprender a andar en bicicleta o nadar. Una vez que aprendimos a usarlo, la habilidad permanece con nosotros por el resto de nuestras vidas. Si pasó mucho tiempo desde que nadaste, pusiste una coma en una frase, al principio quizás te sientas incómodo y oxidado, pero al cabo de algunas sesiones de práctica volverás a retomar el libro y el ritmo y encontrar de dónde estabas. Las reglas de la gramática son una parte de nuestro inconsciente. Conocemos las reglas y sabemos cómo armar oraciones para comunicar una opinión de manera efectiva. Tenemos incorporado el sentido de lo que significa un lenguaje rico y gramaticalmente correcto. Debemos llevar este sentido con nosotros lo más lejos posible y en el camino puede ser útil saber que si la gramática existe en nuestro subconsciente, también puede ser verdad que el subconsciente se forme como resultado de nuestros propios esfuerzos cuando intentamos escribir tan bien como sea posible, es decir, de forma clara, correcta y bien estructurada. Esto no es algo que se le haya ocurrido al autor de este libro, dice en un arranque de entusiasmo. La idea en realidad proviene de Freud, Sigmund Freud. Él entendía que la base de nuestra autoestima se crea a través de la escritura. En consecuencia, de acuerdo con Freud, sos lo que escribís. Y luego, ya por cuenta propia y sin su apoyo, me gustaría agregar lo siguiente. ¿Te gustaría leer un texto descuidado, escrito, con una lógica equivocada, errores ortográficos y una puntuación aleatoria e inconsistente? Los más escépticos en relación con las opiniones de Freud quizás puedan contentarse con una conclusión más moderada. Cuando le escribimos a alguien que no nos conoce,
nosotros y el texto tenemos la misma importancia. Después, Bart Borch-Mikkelsen, que es el autor de este texto, de cómo la puntuación cambió la historia, habla de la importancia, ¿sí?, de la puntuación en nuestro tiempo, en tiempo de redes sociales, posmodernismo, individualismo y globalización, y analiza un caso y finalmente lo plantea según Baron, una investigadora estadounidense, que dice que se puede hacer un paralelismo entre esta historia y los cambios en el idioma, en cuanto a la puntuación. Ella cree que los cambios son difíciles de documentar de una manera sencilla, pero que también es posible encontrar algunos cambios que pueden oficiar como centinelas, como esos canarios que se llevaban a las minas para ver si el aire estaba viciado o no. Entonces habla comas y canarios, se llama su estudio. ¿Cómo se van a desarrollar las cosas en este nuevo ámbito según Baron? Hay 3 escenarios posibles. Una, que la tendencia continúe, que es probable que cada vez usemos menos signos de puntuación. La puntuación se va a volver más simplificada, más clara. También puede ocurrir que pongamos menos énfasis en la gramática y más sobre lo que dice nuestra voz interior, para revelar un tipo de puntuación que refleje la forma en que hablamos. A medida que las oraciones se acorten, se requerirán menos signos y muchos educadores cuestionarán la puntuación basada en la gramática. Además, la comunicación oral y escrita en la actualidad cumplen muchas funciones comunes, y Baron no ve una diferencia significativa entre enviar un correo electrónico y dejar un mensaje de voz en un contestador o en WhatsApp. Otra de las opciones, que es menos probable en su juicio, es que habrá un renacimiento de la puntuación gramatical, sobre todo que hay una cantidad creciente de escritura profesional en contextos laborales, escolares y organizacionales que está pasando del papel a internet. Entonces, la puntuación también puede llegar a revivir en estos ámbitos. Y otro de los escenarios es el de esquizofrenia permanente, que es la dirección tal vez más probable, dice el autor, porque queremos puntuar sobre las bases del análisis gramatical y en parte sobre lo que sucede cuando el texto sea leído en voz alta. Esta variante tiene mucho que ver con el renacimiento de una puntuación retórica como se daba en la antigüedad, cuando los textos tenían que leerse en voz alta. Baron cree que el futuro traerá una solución mixta, este es el escenario más probable para ella, en la que no habrá un solo tipo de puntuación para todo y todos, y predice que aumentará la diferencia entre las normas oficiales y la puntuación utilizada por los amantes de la lengua. Yo traigo este libro porque tiene que ver un poco con la puntuación y determinadas cuestiones que tienen que ver con la normativa, pero también lo que quería decirles es que las formas de escribir y de leer varían en el contexto digital. Y esto también lo tenemos que empezar a reflexionar como profes de lengua y literatura. Hay otros textos que hablan de una literatura, nosotros leíamos, bueno, esto va a salir al revés en el video, pero nosotros leíamos de izquierda a derecha, de forma continua, 1, 2, 3, 4 renglones. Nuestros alumnos scrollean, entonces leen en un formato como de letra F, ¿sí? Va a salir al revés, pero de letra F, ¿sí? Esa es la lectura provocada por un contexto digital. Están leyendo los textos de una manera distinta. Tenemos que pensar en cómo van a habitar esos textos, en que puedan habitar textos de lugares diferentes, pero también que están acostumbrados a leer de una manera diferente. La cuestión es cómo vamos nosotros a adaptarnos a este escenario y cómo vamos a hacer para que ellos ingresen en un mundo que nosotros habitamos, que es el de la lectura y la escritura. Lo seguimos charlando la próxima. Les mando un abrazo.